Ya han pasado 6 meses desde su lanzamiento acá en Colombia. Yamaha FZ 3.0, muchachos. Hoy vengo a decirles lo bueno y lo malo de ella después de ese tiempo. ¿Qué más, parceritos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Loco por las Motos. Y sí, yo soy el feliz propietario de esta hermosa Yamaha FZ 3.0, que ya voy a cumplir 5 meses con ella. Voy ya casi 4.000 kilómetros recorridos y vengo a contarles mi experiencia de realmente cómo ha salido este vehículo. Sus cosas buenas, sus cosas malas, cositas que debemos tener en cuenta si ustedes piensan comprar este vehículo. Aparte, darles mi opinión final, si vale la pena o no. O quizás es mejor una Suzuki Gixxer 150 por el mismo precio, una Hero Honk 160R 4 válvulas, una TBS Apache 160 FI ABS o por un poco más la nueva Honda CB 190R 2.0. Así que pónganse cómodos, muchachos, y disfruten de este video. Bueno, parceros, quiero comentarles que ya está activo el grupo oficial de WhatsApp de la Yamaha FZ 3.0. Así que lo invito a que escanee el código QR y se una ahí al grupo de WhatsApp. Ahí yo estoy. Ahí en ese grupo comentamos lo bueno, lo malo, las fallas, si tiene demoras en la entrega, porque sí, hasta 3 meses están pidiendo para entrega en varias ciudades de esta motocicleta a la fecha de subir este video. Así que si usted es propietario o piensa comprársela, no duden en escanear el código y unirse al grupo de WhatsApp. Se viene una dinámica con esta y varias motocicletas, así que sígame en Instagram porque ahí voy a dar toda la información, porque la Yamaha FZ 3.0 quiero que se la quede uno de ustedes. Requisitos, muy fácil. Sígame en Instagram y esté muy pendiente de la dinámica. Antes de empezar de hablar de lo bueno, lo malo, todo de ella, vamos sí a comentar un poco de las modificaciones, los accesorios. Así que bueno, empecemos de adelante hacia atrás. Nada mejor que las protecciones, parceros. Y si usted piensa comprar una moto nueva, bueno, sea la que sea, no duden en ponerle protecciones, defensas, sliders, tras de que nos ayudan a proteger las tapas, cuidar un poco más nuestra motocicleta en dado caso, pues Dios no quiera un siniestro, un accidente, una caída, así sea leve. Nos ayuda también a proteger nuestras piernas. Tenemos esos topes son un protector de todo el tren delantero. En dado caso una caída, nos va a cubrir todo lo que es la suspensión delantera y de pronto estas piezas. Tenemos protector en el caliper del freno. Esto es un estabilizador de barras y es diseñado para la FZ 3.0. Usted tiene de igual manera una FZ 2.0, no le va a caber porque este fue diseñado únicamente para ella, pero pues de igual manera lo hay para cualquier tipo de referencias. Esto es de J&M, yo le dejo los datos ahí en la descripción donde pueda encontrar todo este tipo de accesorios, lujos y protecciones. La cúpula, algo que se me hace que se ve muy bonito y la hace ver muy diferente a comparación de las demás FZs. Esta sí yo la compré en Rhinometal, esta sí no la fabrican en J&M. Igual ahí en la descripción le dejo los datos de Rhinometal. Pues venden varias cositas, pero tiene detallitos que no me gustaron. Por ejemplo, esto quedó así y ellos sabían y me la vendieron así. Pero bueno, esto ya es solamente de ajuste. Los handsavers, parceros, estos son los handsavers originales de ella. Los vi por primera vez en la Feria de las Dos Ruedas y son los de ella. Me valieron 170.000 pesos. Estos sí yo los conseguí, los pueden conseguir en la tienda oficial de Yamaha o en cualquier parte donde vendan repuestos, ustedes los pueden encargar. Acá por esta parte tenemos un lujo que se llama Acutras. Esto no tiene ninguna funcionalidad, solamente es un lujo. Y la protector en la bomba de líquido de frenos, tanto el delantero como trasero. Ah, bueno, por aquí se me iba como escapando. Muchachos, tenemos acá esta rejilla que es como si fuera un tipo radiador. Pues es la FZ 3.0, la 2.0, cualquiera. No viene refrigerada ni por aceite ni por líquido, sino es por aire. Lo que hace esto es como un lujito y viene anclado como a estas, como acá, como a estos plásticos. Lo que hace es que no se muevan las tapas laterales, sino que tenga como una mejor sujeción. Pero es más que todo un lujo. Hace ver como si tuviera en verdad un radiador. Pero como les digo, es solo lujo nomás. Las defensas o los sliders también son los de ella. Al momento de que se realizó el video de la instalación de estas protecciones, se aclaró que no son los mismos de la 2.0 porque el tanque de la 3.0 es más ancho a comparación de la 2.0, entonces no le sirve. Lo ideal es que al momento de una caída que pues un poco más por fuera la defensa, el slider, y sí poder cubrir las tapas laterales, o en este caso pues el tanque, lo que más se sale de ella. Listo, por aquí nada más. Y acá sí hay algo muy importante, muchachos, es el tema del antimartilleo. Yo hice un video muy completico de ella, de todo el tema del antimartilleo. Lamentablemente no lo hay para todas las motocicletas, la hay de pronto para las marcas de Yamaha, para Suzuki,
para Bajaj, unas de TBS y no me acuerdo cuál es más, pero no está disponible para todas las marcas, que es la modalidad de robo más alto que hay en motocicletas, que es el famoso martilleo. Entonces ahí lo tenemos instalado, ese me valió como 130.000 pesos más o menos, 120, 130.000 pesos. De igual manera también ahí en la descripción les dejo donde pueden conseguir el antimartilleo. Le tengo un cargador USB, pero este cargador USB es casi invisible, es muy discreto, no pierde como su estética, el estilo. Está al lado parte derecho, tenemos doble cargador USB, un tipo C y un tipo A normalito, entonces es algo que no se va a ver. Tenemos también la defensa del exhausto, y en dado caso pues una caída o algo, pues lo primero en verse raspado va a ser el exhausto, y como lo pueden ver lo tengo impecable, sin un solo rayón. Bueno, traje este casco, lo voy a poner acá y ya les digo el motivo por qué lo pongo acá. Continuando, y ya es la última cosa que yo le he hecho en tema de accesorios para la moto. Bueno, tenemos acá este protector en el tanque, es una resina, esto no es como goma, no, esto es como una resina, es la original de ella, esta sí la conseguí por internet, también ahí yo les dejo el enlace donde lo pueden conseguir o comprar, es el de ella, o sea, apenas fue las dimensiones. Y por último, el portaplaca. Si muchos tenemos el error, y si digo el error, de que al momento de comprar una motocicleta, ¡pum!, le perforan la placa. En este caso no, yo ya sabía, y al momento de la compra de la motocicleta yo le dije al asesor, al viejo Eric, yo le dije: Eric, no me vaya a poner la placa, no me la vaya a perforar, yo voy a llevar un portaplaca especial para que no se haga este tipo de agujeros. Al momento de hacer los agujeros y por la vibración constante al pasar de los meses, los años, se va agrietando la placa, y es por eso que vemos de vez en cuando por ahí placas tiradas ya rotas. Aparte pues que este tipo de portaplacas le da un mejor estilo, pues ya un mejor estilo, sí, ya una mejor estética a la motocicleta, pues ya para gustos de cada quien. Bueno, ya, dejemos de hablar tanta vaina. Vamos por lo bueno de la Yamaha FZ 3.0. Muchachos, lo bueno y lo que me ha gustado de ella como punto número uno es su economía. Yo uso esta motocicleta para el día a día, para si tengo que ir a grabaciones de norte a sur. Todo que conozca Bogotá sabe que Bogotá es grandísimo y uno siempre se puede echar bastante tiempo, bastantes kilómetros recorriendo de norte a sur, y la economía de combustible es brutal de esta motocicleta. Es lo que me gusta, lo que ha resaltado sí la Yamaha FZ desde la segunda generación, que ya empezó con su tecnología Blue Core, que también lo homologó esta y que también posteriormente lo vamos a tener en la FZ 4.0. Su economía es lo que me gusta como punto número uno. Economía en combustible y lo mejor, gasolina corriente, que es lo que recomienda su fabricante. Como punto número 2, y también por ahí lo he mencionado, muchachos, el sistema de frenado de esta motocicleta es muy, pero muy buenísimo, a comparación de pronto de su antecesora, la 2.0. Claro que esa 2.0 vino ya después actualizado también su sistema de freno. Muchachos, el sistema de frenado en la FZ 3.0 es el mismo sistema de frenado de la Yamaha FZ 250 y de la Yamaha MT-15. A comparación pues de pronto de la FZ 250 solamente tenemos ABS en la parte delantera, pero las mordazas, el tamaño del disco, absolutamente todo es de esas dos motocicletas. Motos que alcanzan 19 y 20 caballos de fuerza lo tenemos acá, siendo de marca Vibra en la parte delantera y en la parte posterior. Como punto número 3, y también es algo que muy pocas motocicletas lo tienen, tenemos unas dimensiones de llanta bastante anchas, de pronto no tanto en la delantera, pero sí, la delantera tenemos unas dimensiones de 180 RIN 17, pero en la parte posterior es una 140-60 RIN 17. Con esas dimensiones de llantas nos va a brindar o vamos a tener una mejor sensación de estabilidad al manejar, al conducir. En la vía siempre van a haber grietas, huecos, baches, desniveles que nos provoca así una inestabilidad de pronto al manejar, al conducir. Al momento de tener esas llantas tan anchas nos va a disminuir esa posibilidad de pronto de sensación insegura de manejo. La tenemos en cilindraje 150, muy pocas referencias. En este caso la tiene la Suzuki Gixxer 150 y la Yamaha MT-15. Del resto son dimensiones 130 y 120 en la parte posterior. O sea, tenemos acá buen sistema de frenado, asistencia por el ABS, las llantas son demasiado anchas y son SEAT, que SEAT es una excelente marca. O sea, yo la he puesto a prueba lloviendo, altas velocidades, viajando, de todo, y son llantas que responden muy bien. O si de pronto está lloviendo, lloviznoso, da esa sensación de seguridad. Tema de llantas y frenado es súper, lo que me encanta de esta
esta motocicleta. Listo, como punto número 4, no puedo dejar pasar desapercibido la cuestión del motor. Voz populi ahí sí, que la FZ es una motocicleta muy lenta. Para mí no me parece lenta, al igual si yo quisiera una motocicleta para correr, me compraría una motocicleta para correr. Pero en este caso quiero una motocicleta económica que sea muy fiable en el tema del motor. Ya se conoce este motor desde hace más de 8 años, que es un motor muy confiable y yo lo he denominado mucho en varios de mis videos como un motor netamente anti-taller. Que bien sea, no es un motor que nos puede dar un excelente torque a comparación de la Gixxer o la Honk o la Apache. Es una motocicleta diseñada en su motorcito y por eso nos dura mucho. Este motorcito jamás, muchachos, nos va a dejar a nosotros tirado, pues obviamente mientras le tengamos nuestro mantenimiento adecuado. Aparte, no sé si lo sabían, pero en la parte del cilindro de esta motocicleta viene un recubrimiento especial que en menos palabras nos alarga la vida útil del motor. Es una tecnología que es muy similar al Nanofrix de otras marcas. No sé si sabían ese punto. Parce, por eso muchas de estas motocicletas pueden durar hasta 100.000 kilómetros sin destapar motor. Sí, yo creo que por último, la ergonomía de esta motocicleta es espectacular. Cambió mucho a la versión 2.0 porque es que la parte del subchasis cambió a esa versión. Entonces tenemos acá una espuma totalmente diferente, más ancha, más amplia, entonces la posición también cambia. Como en la parte del manubrio un poco más altico, que sí la posición es un poco más erguida, sí, mucho más descansada, más relajada, quizás para trayectos largos, si vamos a trabajar en ella varias horas del día, o sea, estando encima de ella muchas horas, vamos a tener como una menor fatiga al conducir. Tema de consumo, muchachos, ya para 4.000 kilómetros yo ya le he hecho muchas pruebas, incluso también viajando. En tema de despegue, cuando estaba yo en los primeros 1.000 kilómetros, que pues uno ya no la exige tanto, yo hice un video de cómo despegar la motocicleta, si no la ha visto, ahí véalo, yo se lo dejo aquí en una tarjetica ahí y también el link en la descripción. En despegue me estaba dando un aproximado de 190 kilómetros por galón. Ya después de ese posterior despegue, cuando realicé el viaje y andándola pues normalmente acá en ciudad, muchachos, me da una autonomía aproximada de 165 a 170 kilómetros por galón aproximadamente. El tema del consumo sí va a ser un poco muy controversial y siempre lo va a ser así porque implica muchísimo el peso de uno, la calidad del combustible, la altura en el que estemos, entonces puede variar en ese valor. Les estoy botando las cifras que a mí me ha dado la motocicleta en tema de rendimiento. Bueno, velocidad máxima, su top speed. Muchachos, yo lo máximo que le he sacado a la FZ 3.0 han sido 124 kilómetros por hora y estaba equipado con una maleta súper pesadísima. Yo sé que puede dar más, pero bueno, esperemos a ver en verdad la prueba de top speed, que espero que ustedes lo puedan ver pronto. Pero por ahora es lo máximo que yo lo he sacado. Si usted es propietario de una motocicleta, de una FZ 3.0, hágamelo saber en los comentarios cuánto le ha sacado en velocidad máxima, su top speed. Bueno, vamos por lo malo. Lo que no me ha gustado de la Yamaha FZ 3.0. Igual, comencemos de adelante hacia atrás. El tema de la farola, aunque estéticamente me parece una farola muy bonita, ¿sí? En ciudad, yo la veo que se queda muchas veces corta. He viajado en ella y la iluminación en carretera, ¿para qué? Me responde muy bien. Lamentablemente, pues no tengo como la evidencia en video para que ustedes lo pudieran detallar bien. Pero yo cuando viajé a Medellín, ya de regreso, tuve un excelente rendimiento, una buena visibilidad de noche y sin nada, sin ninguna ayuda de nada. Vemos que sí responde bien, pero en ciudad no sé. Yo sí la alcanzo a ver demasiado corta. El stop es halógeno. No tuvimos alguna actualización y sí se hace ver muy corta a comparación del stop de la Gixxer 150, la Honk o la Apache 160 o también la X-Blade 160. Entonces como que en tema de iluminación no vimos como un avance como significativo a la antecesora, la versión 2.0. Algo que sí creo que me guste muchísimo. Su tablero. Sí tenemos una leve mejoría a comparación de la 2.0, pero este tablero es un poco más pequeño. Ahora es en negativo, fondo negro con un alfanumérico en blanco. Nos da cuenta revoluciones, nivel de gasolina, velocímetro, un odómetro, 2 trip parciales, algo que se agradece a comparación de la 2.0, nomás teníamos un trip, y la indicación de la hora, que tampoco tenía la 2.0. No tenemos indicación de marcha y si es algo que me ha mortificado de ella desde siempre, es no tener indicación de marcha. Yo he manejado motocicletas ya un poco más de 7 u 8 años y llega un momento, y yo se los digo acá, en este momento de grabación de este video, yo voy en quinta y como no veo las indicaciones de marcha, yo pues pienso que será que estoy en cuarta y subo, pero
pero no, ya estoy en quinta y me toca sacar el clutch nuevamente. Me suele ocurrir muchísimo. Y bueno, ¿qué nos espera en un futuro? Lo mismo, porque la Yamaha FZ 4.0 tampoco tiene indicación de su marcha engranada. Algo que se sabía, la tapa del tanque, es algo que no me gusta, pues que ya he estado como acostumbrado que al momento de la apertura para echar combustible me quedo con la tapa en la mano. Entonces pues me toca tenerla ahí mientras tanquean. Listo, ya, ponga la tapita y listo. Pero no tiene como esas bisagras, cosa que sí tiene la Gixxer o la X-Blade o la Apache. Ay no, qué horror. Qué horror. No puedo decir que la potencia no me ha gustado porque pues se sabe por lo que uno está pagando que es más por calidad y fiabilidad en su motor que tener su potencia. Sí, como ya lo mencioné al inicio, pues si quiere potencia, pues parce, cómprese una moto que le pueda brindar más esa fuerza o velocidad que usted desee. Entonces no lo veo como punto negativo. En tema de su fuerza y su torque, yo he trabajado mucho en tema de aplicaciones, la he subido en lomas, la he puesto verdad a prueba y es una moto que no se queda, es una moto que sí tiene su fuerza, su torque. Buena fuercita al acelerar, a salir en semáforos, esa versatilidad en ciudad la tenemos en ella. O sea, no es tampoco tan lenta como ustedes, como varias personas mencionan. Quiero mostrarles algo que no me gusta y por eso yo puse este casco aquí, no creo que lleve más de 10 minutos este casco acá. Y les voy a mostrar qué pasa cuando uno deja algo y ese algo es cualquier cosa en este sillín. Muchachos, vamos a tener como estas partecitas, como estos hundimientos, ¿sí? Que bien sea el casco no es pesado, pero siempre lo vamos a tener. O sea, no puedo yo siquiera, porque me ha pasado, no solamente con el casco, o sea, yo dejo acá el casco un segundito, no pueden pasar ni 5 minutos cuando ya tenemos esas horribles, horrorosas, que la verdad no me gustan para nada. La calidad del sillín, de pronto en la espuma, no creo quejarme, porque es que su comodidad es muy buena, pero el forro, o sea, parce, se ve marcado y no llevo acá absolutamente nada y yo les muestro cómo queda en video, parce, se ve feísimo. Feísimo, no sé si a ustedes les pasa, pero yo no puedo dejar nada acá, nada es nada. Cosa que bueno, yo la dejo estacionada de pronto en la casa, en una partecita, pongo el casco o así no ponga el casco, sino, no sé, el teléfono celular ahí, siquiera ahí queda marcado. No sé por qué, ¿sí? Supongo que ya es cuestión del forro, algo que no me gusta para nada, ¿sí? Se lo cambiaría a ella. De pronto no la espuma, pero sí el recubrimiento, ese forro. Algo que tampoco me gusta mucho. Muchachos, el sillín es de una pieza, ¿sí? De una sola pieza, o sea, para quitar la herramienta, toca quitar absolutamente todo el sillín para poder acceder a la herramienta si queremos poner el casco, porque esto tiene un ganchito para poner el casco, a comparación de la 2.0, que solamente podríamos retirar la silla de atrás, no necesariamente toda. No es que sea un doble nivel extremo a comparación de la Hone 4 válvulas, a comparación de la Gixxer 150, que su estilo doble nivel me parece bastante agresivo, se le hace ver un estilo bastante agradable y deportivo a la motocicleta. En este caso no, es muy recto, muy plano, demasiado plano para ella, igual que el Apache. Es lo que no me gusta. Una cosa es su comodidad, porque qué sillín para ser tan cómodo, pero otra muy diferente es su diseño, su estilo, cómo realmente se ve. Y por último, de pronto yo lo veo como, no sé qué tan grave sea. Muchachos, tengan mucho cuidado acá en esta parte, ¿sí? Se suele rayar demasiado fácil y es porque las personas, yo puedo decir un 90% de las personas no se saben subir con el zapato, con el pie, con el jean, yo qué sé, con la cola, ¿sí? Siempre va a haber esta fricción así y siempre se va a venir pelando. Si usted hace Didi muy a menudo, échele vistazo acá a esta pieza. Muy quizás usted la tiene ya rayadita y no se ha dado cuenta. Entonces, recomendable, póngale aquí un protector, un PPF, un grab, que le evite ese problema. Yo casi no subo, bueno, las veces que he trabajado, pero casi no he salido, casi no he subido acá personas atrás, casi no lo tengo rayado, pero sí he marcado varias motocicletas y como la marcación va preciso acá, siempre yo veo en las FZs que está rayadísimo. Eso fue, muchachos, mi experiencia como lo bueno y lo malo de ella, parceros, y les voy a dar acá mi conclusión final. Parceros, es una motocicleta que sí realmente vale la pena si usted quiere economía y muchas personas me han dicho, sirve para mi primera motocicleta, es una buena opción para primera moto, y yo les digo que sí. Porque un sí, muchachos, uno como primerizo, empezando en el mundo de las motocicletas, lo que uno menos quiere es salir del concesionario a un taller, porque sencillamente me van a tumbar, me van a ver la cara de novato,
me van a sacar la plata y eso es normal. A mí también me pasó con mi primera motocicleta cuando no sabía nada, no sabía a qué mecánico llevarla, porque el tema de la amnistía, pues hay que decirlo, lamentablemente es una realidad el tema de los mecánicos. Esta es una motocicleta que muy rara vez se ve en un taller, pronto para algo puntual, pero de resto no, Llevo 4.000 kilómetros de ella. 4.000 de ellas, 2 revisiones en el centro de servicio, las 2 revisiones de garantía, pero esta motocicleta nunca ha entrado a un taller, Y en la Fazer 2.0, que hay en parte de pago de ella, también tenía 80.000 kilómetros y muy rara vez uno la lleva al taller. Entonces es por eso que él sí la recomiendo, buena opción para primera moto. Es una moto muy confiable, muy económica y lo que uno menos quiere es llevarla a un taller, ¿sí? Por sea cosa cual sea, si sea un pequeño, no sé, que se me está pelando el cable de tema eléctrico, a ella llévela a un taller, ni siquiera eso. Entonces, si a usted no le importa la velocidad ni la potencia, pero aquí yo como propietario les digo que tiene buena potencia y buen torque, no de pronto a comparación de otras referencias, a comparación de su competencia, pero es una motocicleta que se le siente, que es buena para viajar y sí la recomiendo. Si usted está pensando en comprar una FZ 3.0, no duden en adquirirla, no duden en comprarla. Yo sé que ahorita las motos a fecha de subida este video y de pronto unos mesecitos más va a seguir agotada. Muchachos, en colores negro, en varios puntos se están pidiendo hasta 3 meses para su entrega y en colores azul o gris, mes y medio a 2 meses. Pero acá yo se los digo, vale la pena la espera. Parceritos, no siendo más, muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse al canal, denle un fuerte like, esté muy pendiente en Instagram y pendiente de las dinámicas que se vienen con la FZ y otras referencias, otras marcas. Así que lo invito, ahí le dejo todos los datos en la descripción de Instagram para que me siga, porque ahí es donde voy a dar toda la información. Muchachos, no siendo más, nos vemos al próximo. Chaito.